lotería, ruleta, bingo, dados, cartas. Todos nosotros seguramente coincidiríamos en otorgarle al azar un papel central en estos juegos. Pero ¿qué lugar ocupa el azar en el movimiento de los planetas, en el comportamiento de los átomos o en los cambios climáticos? ¿Tiene algún rol en la explicación de los fenómenos del universo o en realidad todo lo que ocurre es parte de una cadena causal determinada por implacables leyes naturales? Desde la antigüedad, científicos y filósofos discuten distintas respuestas para estos interrogantes. A partir de los siglos XVII y XVIII, junto con el iluminismo y el desarrollo del método científico, se fue imponiendo una visión determinista muy influenciada por la mecánica newtoniana y cuyo paradigma fue expresado por el físico y matemático francés Pierre de Laplace. Laplace tenía una frase en la cual decía que si uno pudiera conocer la posición y velocidad de cada uno de los objetos del universo, podía saber cuál era la posición y la velocidad que tenían en cualquier instante del pasado y la que tendrán en cualquier instante del futuro. Un ser superior, en lo que se llamaba el demonio de Laplace, un ser que tuviera, omnisciente, que supiera eso, podría saber. Durante décadas reinó una suerte de soberbia de la razón por la cual el azar era considerado una superstición del vulgo. De acuerdo con esta visión, el azar era apenas una apariencia que encubría la ignorancia acerca de las leyes inexorables que dominaban el universo. Hoy sabemos que el conocimiento perfecto del mundo es imposible. Las tesis deterministas dicen una cosa muy grave, que para poder pronosticar realmente con seguridad, admitiendo determinismo, lo que ocurrirá en un instante posterior, tendríamos ahora que conocer la posición, velocidad y propiedades de todos los objetos del universo para deducir de ahí, por las leyes naturales, lo que va a ocurrir. Los objetos del universo son demasiados. Hay demasiadas galaxias, demasiadas estrellas, demasiados átomos, demasiadas partículas, así que eso es imposible. Es por ignorancia, pero una ignorancia insalvable. Hace poco más de 100 años, hacia fines de 1900, Max Planck sentaba las bases de lo que sería para muchos científicos la teoría física más revolucionaria del siglo XX, la mecánica cuántica. Esta teoría desbarataría la imagen de la naturaleza que percibimos con los sentidos, ya que establece que los conceptos utilizados para explicar los fenómenos a escala humana no son útiles para describir la naturaleza a escala microscópica. Allí reina el azar. La física hace una teoría que permite describir la naturaleza a escala microscópica, los átomos, las moléculas, las partículas subatómicas, los núcleos, etcétera, que es la mecánica cuántica. Los físicos, a partir del surgimiento de la mecánica cuántica, han tenido que aprender a convivir con la idea, que es muy difícil de digerir, de que el azar no está asociado a la ignorancia. Y hay procesos, sobre todo microprocesos, en los que puede haber indeterminismo y podría haber azar. Por ejemplo, en una sustancia radiactiva se sabe que en un tiempo dado la mitad de los átomos radioactivos tienen que estallar, producir radiación, y otros no. ¿Cuáles? Eso es lo que parece que no está determinado por las leyes naturales. Revientan al azar. A escala microscópica la naturaleza se comporta de manera sorprendente, y la sorpresa viene por el lado de que si yo hago siempre el mismo experimento y mido siempre la misma variable, no siempre voy a obtener el mismo resultado. Y no siempre obtengo el mismo resultado, no por culpa de mi incapacidad de controlar todas las variables experimentales, sino porque la naturaleza tiene una fuente intrínseca de azar. Ellos dicen que quizás las leyes últimas de los átomos, de las partículas elementales y de muchos otros aspectos de la naturaleza están indeterminados, y lo que sucede, sucede por azar. Y el científico aquí se encuentra ante el problema de tener que utilizar métodos estadísticos para saber con qué proporción ocurren las cosas, pero para los hechos singulares quizá la ciencia pueda no tener nada que hacer a este respecto. De esta manera, la mecánica cuántica incorpora el azar a la naturaleza y postula que el mundo no está sujeto al determinismo. Esta idea, sin embargo, resultó inaceptable para muchos científicos que poseen casi un rechazo instintivo al concepto de azar, a tal punto que el mismo Albert Einstein advirtió a los partidarios de esta teoría
con una frase que se hizo célebre: Dios no juega a los dados. A pesar de todo, a mediados del siglo XX, se descubrió que muchos fenómenos son hipersensibles a sus condiciones iniciales y que una leve modificación en estas provoca grandes alteraciones en sus resultados. Por lo tanto, en estos sistemas, llamados caóticos, a la ciencia le resulta imposible la predicción, por lo menos en el largo plazo. Puede haber grandes procesos y muy graves causados por causas muy pequeñas. Si me permite una especie de metáfora, diría que uno puede, en la cima de una montaña nevada, haber una piedrita que de repente pierde su equilibrio. Es insignificante, es una piedrita, pero al caer va arrastrando nieve, formando una pequeña bola de nieve y puede terminar en una luz, por ejemplo. Esto es lo que decía este físico, que ahora es físico belga, Prigogine, en el sentido que uno sabe que cierto tipo de procesos meteorológicos, por ejemplo, pueden comportarse así. Y no sé si están exagerando o están así, pero ellos han dicho que en Estados Unidos el aletear de una mariposa en Los Ángeles puede terminar provocando un ciclón en el Golfo de México, por ejemplo. Ese es el punto esencial de los fenómenos caóticos, que independientemente de cuánto avancemos en nuestra determinación de lo que llamamos condiciones iniciales, es decir, el estado de un sistema ahora, independientemente de cuán avanzada sea nuestra capacidad de cálculo, siempre va a ser una capacidad finita que tenemos nosotros de conocer. Dicho en términos sencillos, si nosotros queremos determinar la posición de una partícula, podemos avanzar en tantos decimales como nos permite la tecnología, pero siempre va a ser una cantidad finita. Independientemente de cuánto avancemos en la tecnología, siempre esa pequeña diferencia se va a amplificar y va a estropear nuestra habilidad predictiva.